Quiero que vaya a Colosenses 1:28 y es emocionante ver este versículo sobre la iglesia. Y en nuestra introducción a la iglesia que honra a Cristo, la última vez analizamos la identidad de la iglesia. La iglesia son todos los que están unidos en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia es la familia de Dios y la iglesia es la sabiduría de Dios. Y habiendo establecido la identidad de la iglesia, hoy me gustaría considerar el propósito de la iglesia. Así que vayamos a nuestro Dios en oración. Padre, venimos en esa tarde comenzando este camino para recordar sus verdades sobre la iglesia, y es nuestra oración, Señor, que usted nos pueda ayudar esa verdad hermosa para la existencia de la iglesia y cómo trabaja prácticamente a través de cómo nos enseñó de su siervo Pablo. Por favor, Señor, de los pensamientos que ocupamos para entender estas cosas y que no lo tomemos a la ligera y que seamos recordados estas palabras tan hermosas. Le pido, Señor, que nos bendiga en esta noche, que nos dé atentos corazones mientras usted nos cambia a la imagen de Cristo y ser más fieles hacia la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. En su conclusión a la gloriosa sección de Romanos sobre el futuro de Israel en Romanos 9 al 11, Pablo hace una amplia exclamación del propósito de todas las cosas y dice en Romanos 11:36, Pablo hablando, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Si se hiciera la pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Entonces Romanos 11:36 ciertamente podría proporcionar la respuesta, que es dar gloria a Dios. Me dio mucho gusto oír a Logan decir que el propósito de la iglesia es de glorificar a Dios, y eso es lo que hacemos aquí. En Efesios 1, Pablo da una gloriosa afirmación de la participación de los tres miembros de la Trinidad en la salvación y da una declaración triple del propósito de nuestra salvación, que luego debe ser el propósito de la unión de todos quienes son salvos. En el versículo 1, la salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, nuestra existencia misma es para alabanza de su gloria, y en el versículo 14, nuestra redención es para alabanza de su gloria. Con este giro repetido de una frase, Pablo da todo el propósito de que Dios ha redimido a su pueblo y lo ha formado en esa nueva comunidad. Primero de Pedro 2:9 usa un lenguaje elevado para describir al pueblo de Dios, escogido, real y santo, dice Pedro. Las palabras gloriosas y estas palabras griegas utilizadas para transmitir ese trío de descripciones definen ricamente el pueblo de Dios. La iglesia es elegida, la misma raíz de la palabra traducida como elegida entre otros lugares. La iglesia es real, de la misma raíz que la palabra rey en el Nuevo Testamento. Y la iglesia es santa, la misma raíz de la palabra traducida santo en el Nuevo Testamento. El amor de Cristo para comprar a un pueblo en la cruz es asombroso. La iglesia está formada por un pueblo que una vez rechazó a Dios, pero a quien Dios eligió para ser sus santos reales, escogidos, reales y santos. Esto es irónico considerando la evaluación precisa de Pablo sobre la iglesia. 1 Corintios 1:26 dice, no eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, y continúa caracterizando a los cristianos como los necios, los débiles, los viles, los despreciados y los que no son. Pero luego podemos ver que Pablo da la razón por la cual Dios eligió a los más bajos entre los bajos para ser santos reales,
Versículo 29 dice, para que nadie se jacte ante Dios. Por tanto, la iglesia existe para alabanza del Dios Trino. Por eso existimos, para su gloria. Y tengo un argumento simple esta noche. Que si el propósito de la iglesia es la alabanza y gloria del Dios Trino, y si Dios ha otorgado tal gracia que seremos llamados escogidos, reales y santos, entonces es lógico que no solo el cristiano debe tener una visión amplia y elevada de la iglesia, pero debe tomar con grave seriedad el llamado a ser parte de dar la gloria merecida a Dios, cueste lo que cueste. Y este es mi compartir, que nos debe de costar lo que cueste. Para ayudar a considerar lo que significa actuar verdaderamente según el propósito de la Iglesia, quiero remontarnos al año 1902 en el condado rural de Donegal, en Irlanda, un lugar muy hermoso. Fue ahí donde en 1902 nació William James Greer, conocido en su familia como William, pero para todos los demás como Jim, en el seno de una familia de agricultores. Y esa era la expectativa para todos los hijos que nacían a granjeros, que fueran agricultores y se encargaran de ser también agricultores. Pero él era un estudiante excepcional, por lo que en lugar de continuar en la granja familiar como lo había hecho su hermano mayor, recibió 8 años de educación universitaria cuando tenía 21 años. Creció asistiendo a la iglesia presbiteriana local, que al igual que los demás en la iglesia presbiteriana de Irlanda en ese momento suscribía a la confesión de Westminster reformada, pero descubrió que a menudo la experiencia del renacimiento era más asumida que predicada en la iglesia. Era una asunción, en otras palabras, la verdad del Evangelio se había convertido en una reliquia polvorienta que era más una tradición que una verdad firmemente arraigada. Lo que no sabía, sin embargo, era que las raíces de este enfoque indiferente a la verdad ya estaban creciendo profundamente en el suelo de la denominación. Y era básicamente la única iglesia. Y eventualmente Greer decidió dedicar su vida al ministerio del Evangelio, y el curso normal de formación en la denominación sería asistir al seminario en el colegio de la Asamblea Presbiteriana en Belfast. Es lo que todos hacían. Fue aceptado por el presbiterio local en Donegal como estudiante para el ministerio de la iglesia, y la iglesia tenía que aprobarlo para el seminario, pero tenía reservas sobre el colegio de las asambleas por 2 razones. Primero, no estaba seguro de si el seminario compartía la misma convicción ardiente por el Evangelio que él poseía. Y segundo, un profesor que conocía en la universidad lo había alentado en años anteriores hacia el ministerio del Evangelio antes de su conversión real a Cristo. O sea que él sabía que no era cristiano, y eso le resultó muy sospechoso. Entonces solicitó permiso a la denominación para comenzar su formación en la Universidad de Princeton durante 2 años antes de regresar para completar su formación en el Colegio de las Asambleas. Y a principios de la década de 1920, el Seminario Teológico de Princeton todavía era una lumbrera de la verdad, habiendo sido el hogar de grandes teólogos como Charles Hodge, Francis Pratton y B.B. Warfield, y sobre todo a principios del siglo XX fue casa de J. Gresham Machen. Y ellos fueron los que reformaron la soteriología en estas universidades y grandes defensores de la inafabilidad y autoridad de las Escrituras. El momento preciso de los estudios de Greer en Princeton fue de mucha importancia. Greer estudió con el Dr. Machen en otros grandes teólogos durante los años escolares de 1924 y 1925 antes de regresar a Irlanda para completar sus estudios. Él y el Dr. Machen se hicieron amigos y aliados teólogos, y el Dr. Machen apoyaría los esfuerzos ministeriales de Greer en los años venideros. ¿Por qué es tan importante este momento? Quiero que entienda la historia de este hombre. En ese tiempo, Princeton
Era el gran defensor de todo lo que era ortodoxo, incluida una visión ortodoxa de las Escrituras y de Cristo como plenamente Dios y plenamente hombre. Pero de repente comenzó una batalla espiritual en los dos frentes más familiares para Greer. Primero, en 1926, el Seminario Teológico de Princeton fue atacado por su propia junta directiva. Comenzaron a surgir grandes divisiones y conflictos, y el Dr. Machen se vio cada vez más superado en número en su defensa de la doctrina ortodoxa y de Cristo. Y lo empezaron a atacar más y más personas, y en 1929 la junta directiva de Princeton hizo un cambio catastrófico al dejar de abrazar el calvinismo histórico a la inerrancia de las Escrituras. Esto fue catastrófico porque una vez que se abandona la inerrancia, se abandona la fe cristiana histórica. Y mientras el Dr. Machen estaba librando esa batalla que finalmente fracasó en Estados Unidos, Jim Greer encontró también problemas teológicos cuando regresó a Belfast en el otoño de 1925. Iba a terminar su formación teológica en el Colegio de las Asambleas, pero estaba en un mundo nuevo, completamente diferente de lo que estaba aprendiendo en Princeton. Por ejemplo, el profesor J. E. Davy negó la preexistencia de Cristo como Dios antes de su encarnación. El profesor James Hare negó resueltamente la inerrancia de las Escrituras. El director del Colegio de la Asamblea, Francis J. Paul, afirmó que la experiencia era superior a las Escrituras, que la experiencia era más importante y que valía más que la Biblia. Y esto no les cayó bien al menos a algunos pastores fieles, así que un ministro fiel de la denominación, el reverendo James Hunter, tomó la batalla públicamente y formó la Liga Presbiteriana de Estándares Bíblicos para proclamar las creencias poco ortodoxas que se transmitían a los estudiantes ministeriales en el Colegio de las Asambleas. Ahora, ¿por qué es esto importante? Era común en ese tiempo para un estudiante del seminario, es porque los estudiantes iban al seminario para que su teología fuera formada, y si todo eso estaba empezando a ser enseñado torcido, todos los estudiantes iban a ser enseñados mal, y debido a esto, el comité universitario abrió una investigación y Jim Greer fue llamado como testigo estrella, habiendo estado en clase con estos profesores. Y mientras tanto, el presbiterio de Belfast, la organización de la iglesia local bajo la cual ministraba James Hunter, lo reprendió por causar problemas. Apeló a la Asamblea General más grande y en una votación de 499 a 115, la Asamblea General votó que Hunter estaba equivocado al señalar la herejía en el propio seminario de la denominación, y eso es lo que dijeron de él. Y en 1927, Hunter tomó la vía formal de presentar cargos de herejía contra el profesor David ante el presbiterio de Belfast. El propio David declaró, sin dudarlo, debo decir que hay literalmente cientos de discrepancias y contradicciones directas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como cristianos no estamos comprometidos con una infalibilidad intelectual ni de Cristo ni de la Biblia. Lo que él dijo fue que Cristo es infalible. El presbiterio local remitió el caso a la Asamblea General y en una votación de 707 a 82, la Asamblea General aprobó el puesto de David y de hecho lo ascendió a director, el jefe del colegio de la Asamblea, y aprobaron todo lo que él enseñaba. Todas esas herejías que él enseñaba las aprobaron. En otras palabras, 7 de cada 8 miembros votantes de la Asamblea General estuvieron bien con negar la inerrancia de las Escrituras y recompensaron al que dirigió esta revuelta.
James Greer había sido el testigo más destacado contra David utilizando las notas de clase que recibió en clase como prueba, y en ese sistema denominacional, si Greer quería alguna vez ser pastor, tendría que ser en la Iglesia Presbiteriana de Irlanda, que acababa de afirmar una visión herética de las Escrituras y de Cristo, y eso dejó a Greer de 24 años con muy pocas opciones, y parecía probablemente que su lealtad a la ortodoxia iba a costarle la oportunidad de ministrar. Volveremos a Jim Greer un poco más tarde. La historia de Greer es importante porque resalta la importancia vital de comprender el propósito de la Iglesia. El seminario teológico de Princeton lo entrenó, pero él miró cómo su iglesia local en su país la había fallado. El seminario teológico de Princeton y la Iglesia Presbiteriana de Irlanda rechazaron simultáneamente una visión centrada en Dios del propósito de la Iglesia y optaron en cambio por votar por la sabiduría y el saber del hombre. La Iglesia existe para alabanza y gloria de Dios. Pero, ¿cómo se resuelve esto en nuestro pensamiento acerca de la Iglesia y cómo funcionamos como cuerpo de Cristo? He predicado sobre este versículo de muchas maneras, pero aquí quisiera compartir de otra manera. Y me gustaría sugerir 3 roles que la Iglesia debe desempeñar para existir para la gloria de Dios. Y se los voy a dar por adelantado. Somos proclamadores de Cristo. Somos proclamadores de Cristo. El segundo rol que tenemos, somos aprendices de justicia. Aprendices de justicia. Y el tercer rol, somos portadores de la verdad. Portadores de la verdad. Proclamamos a Cristo, somos aprendices de justicia y portadores de la verdad. Y voy a quebrar esto para usted en los momentos venideros. Primero, somos proclamadores de Cristo. En nuestra iglesia hemos hecho que nuestra ética central, nuestra misión principal, es obedecer a Colosenses 1:28. Leamos lo que dice. Y este es el versículo que me hubiera gustado que hubiera agarrado en otra traducción. Por eso me gusta la ESV. Y dice así: a él proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a cada uno completo con Cristo. A él proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a cada uno completo en Cristo. Pablo acaba de caracterizar nuestra salvación como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y ahora afirma que su ministerio se centra en la proclamación de Cristo, y por inferencia, este debe ser el enfoque de cada ministro del Evangelio y de cada iglesia local. Proclamar es un verbo de peso que se encuentra solo en Hechos y en los escritos de Pablo. Se usa para proclamar el Evangelio, el misterio de Dios, la palabra de Dios, Cristo mismo, su muerte, su resurrección y proclamar el perdón de los pecados. Esto está reservado para conceptos grandes y teológicos. El mensaje central de la Iglesia no es salud, felicidad, vida familiar, matrimonio, estabilidad financiera, sabiduría, vida limpia, experiencia espiritual, crecimiento en la Iglesia, sensibilidad cultural, cambio social, cambio político, deseos de que cambies, curas para enfermedades, obras de caridad o la lucha contra el deterioro moral de la sociedad. El mensaje central es Cristo. Cristo que es Dios, plenamente hombre, Salvador, juez, creador y Señor. Y me gustaría resaltar 3 facetas de lo que significa anunciar a Cristo. La primera faceta tiene que ver con proclamar la persona de Cristo. En Cristo tenemos nuestra imagen más clara de Dios. Jesús dijo en Juan 14 que verle es ver al Padre. El mensaje de Pablo fue decisivamente cristocéntrico cuando explicó a los corintios que había determinado no saber entre vosotros nada sino a Cristo y este crucificado.
Yo creo que todo mi corazón que la debilidad espiritual en una iglesia local a menudo puede atribuirse a un conocimiento popular mínimo y superficial de Cristo, la persona. Pedro ordenó que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en 2 de Pedro 3:18, que nos enamoremos de Cristo y pasemos nuestra vida conociéndolo a través de las Escrituras. Debemos conocerlo como el Creador de los cielos y la tierra. Lo tenemos que conocer como destructor del ejército de Asiria de 185,000 miembros en Segunda de Reyes. Conocerlo como el que trae buenas noticias a Abraham y Sara de que tendrían un hijo. El que decreta la destrucción de Sodoma y Gomorra. El que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. El que estaba con Mesac, Cedrac y Abednego en el horno de fuego. El que aparece como la columna de nube y la columna de fuego. Aquel de quien Moisés dijo en Deuteronomio 18 vendría a salvar al pueblo un día. Aquel de quien Isaías dijo que sería el príncipe de paz, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento al menos 350 veces. El que nació siendo un bebé en Belén, el que trabajaba como carpintero, el que cambió el agua en vino, sanó a los enfermos, resucitó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, abrió el corazón de los perdidos. El que vino a la tierra con el propósito expresado de morir por los pecados de todos los que llegaran a tener fe en él. El que pacientemente tomó a 12 hombres ordinarios y mediocres, reveló la maldad de uno y convirtió a los otros 11 en hombres que transformarían el mundo con el Evangelio. El que voluntariamente fue a la cruz y fue resucitado gloriosamente. El que se apareció a más de 500 personas después de su resurrección y luego ascendió al cielo. El que ahora mismo está abogado por los suyos delante del Padre. Aquel que es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, que mira dentro de cada iglesia local y cada corazón de cada iglesia local con ojos de fuego llameante. El que ahora mismo se está preparando un lugar en el cielo. El que un día se levantará y se preparará para la batalla y regresará para recuperar la tierra destruyendo a todos sus enemigos. El que se sentará en el trono de su antepasado David y gobernará el mundo durante 1000 años con rectitud y justicia, el que juzgará personalmente cada pecado de cada incrédulo y los arrojará al lago de fuego, el que permitirá una rebelión más y la aplastará a ella y a Satanás para siempre, el que recreará los cielos y la tierra y devolverá a Dios un reino y ciudadanos del reino completamente purificados y perfeccionados como regalo. El que puede matar a sus enemigos con una palabra y acoger en su regazo a los niños pequeños con una sonrisa. El que fue crucificado con clavos hechos de materiales tomados de la tierra que él hizo. Aquel que colgó de una cruz para llevar el peso del pecado por cada uno de nosotros, pero se acordó de asegurarse de que su madre fuera cuidada en su ausencia. El que tomó la mano de una pequeña niña muerta para resucitarla y sostiene a cada creyente con seguridad en su mano hasta que nos diga lo que le dijo a ella: yo os digo, levántate. Tenemos 4 relatos evangélicos de la vida de Cristo, una riqueza infinita de material para conocer a nuestro Salvador y Señor. Conozco una iglesia en la que durante décadas el pastor de más de 40 años ha estado predicando Mateo, Marcos, Lucas y Juan una y otra vez en el servicio dominical por la mañana y por las tardes, ocupándose de otros libros de la Biblia. No es de extrañarse que hayan alcanzado a miles con el Evangelio y hayan plantado muchas otras iglesias, porque están enamorados de la persona de Cristo. La iglesia local debe decir a sus líderes lo que los gentiles le dijeron a Felipe en Juan 12:21: Señor, queremos ver a Jesús. La segunda faceta tiene que ver con proclamar el Evangelio de Cristo. Proclamando el Evangelio de Cristo. Dedicaré un mensaje completo al Evangelio más adelante en esta serie, pero Cristo y el Evangelio están conectados, por así decirlo. No debéis proclamar uno sin el otro.
El mensaje de la cruz es importante y es imposible sin Cristo. Él ha pagado por el pecado de todos los que se arrepienten humildemente y lo han abrazado a Él por fe. El Evangelio debe saturar la predicación y la enseñanza y debe ser el enfoque central de todo ministerio en la Iglesia. Todos los ministerios deberían de estar saturados con esta verdad, y la Iglesia debería proclamar el Evangelio a los más ancianos de nuestros santos para que puedan hacer el camino final a casa con confianza elegante y gozoso con su Salvador. El Evangelio motiva nuestra santificación e impulsa nuestro evangelismo. Cada invitado debe escuchar el Evangelio y recibir oportunidades para leer o escuchar más. La mesa del Señor recrea el Evangelio. La Iglesia debe cantar himnos que ensayen las glorias del Evangelio. Y todo esto llevará naturalmente al pueblo de Dios a ser proclamadores del Evangelio dentro de sus propios hogares y en sus esferas de influencia en el mundo, proclamando la palabra de Dios. Hay una tercera faceta que tiene que ver con proclamar la palabra de Cristo. Los pastores de la iglesia local deben ocuparse de ayudar a sus miembros a ganar impulso en la comprensión de todo el consejo de Dios. Ese es su trabajo de ellos. Esto implica cuidado, tiempo, mucho estudio, esfuerzo, planificación y dedicación. Este compromiso exige precisión académica combinada con un pastoreo amable. ¿Cuántos cristianos están débiles espiritualmente bajo pastores que solo usan la Biblia como trampolín para un mensaje devocional superficial y centrado en el nombre semana tras semana? Tómate un momento y considera esto. Jesucristo, el Rey de todos los reyes, recibe el título de la palabra de Dios en Juan 1:1. El Logos de Dios, la palabra de Dios. Está tan asociado con el conocimiento de Dios que a Jesús se le llama literalmente la palabra. En otras palabras, si tomas las Escrituras a la ligera, estás tomando a Jesús a la ligera. Así que el deber principal de los pastores de la Iglesia de Dios es enseñar las Escrituras a un nivel elevado. Y si pudiera insertar un editorial experimentado en este punto, los grandes hombres de Dios de la historia de la Iglesia se reirían de la idea de que un pastor esté proclamando fielmente la palabra de Cristo con un sermón de 25 a 30 minutos por semana. Se reirían de eso. Pablo dijo, ser fuertes en el Señor y en la fuerza de sus fuerzas. Eso es lo que dice Efesios 6:10. No apenas sobrevivimos espiritualmente con pan y agua, escasamente. Así que tenemos que existir para la gloria de Dios. Y somos proclamadores de Cristo. Y somos aprendices también de justicia. Colosenses 1:28 continúa diciendo, amonestando a cada uno y enseñando a cada uno con toda sabiduría, a fin de representar a cada uno completo en Cristo. Pablo presenta tres acciones verbales que definen lo que significa ser aprendices de justicia: amonestar, enseñar y presentar. Y vamos a usar esto para aprender lo siguiente. Primero, vamos a hablar de amonestación. Amonestar habla de advertir acerca de evitar o cesar cualquier acción impropia de una creyente en Cristo. Es una palabra griega compuesta que significa hacer que algo permanezca en tu mente. Se refiere a corregir tu pensamiento, el cual luego corrige tus acciones. Colosenses mismo está lleno de advertencias y amonestaciones con consecuencias implícitas por ignorarlas. Le voy a dar una lista corta. Capítulo 3, del 1 al 4, deja de ser tan mundano. 3, de 5 al 7, deja de ser sexualmente inmorales e impuros. Capítulo 3:8, deja de enojarte y ser pecaminoso con tus palabras. El 3:12, empieza a ser compasivo y amable. Capítulo 3:13 dice ser eternamente pacientes unos con otros y perdonar continuamente. Colosenses 3:16, que su adoración esté centrada en Cristo y no en el hombre.
Capítulo 3:17, agradezcan continuamente. 3:18, esposas, sométanse a sus maridos. 3:19, los maridos amen a su esposa. Versículo 20, los hijos obedezcan a sus padres. 21, padres, no provoquéis a vuestros hijos. 22, obedece a quienes tienen autoridad sobre ti. Capítulo 4:1, trata a aquellos sobre quienes tienes autoridad con bondad y justicia. Capítulo 4:2, orad todo tiempo. Capítulo 4:3, apoye y llore diligentemente por la obra del Evangelio. 5 y 6, trata a los incrédulos con tal sabiduría y gracia que te pregunten acerca de las verdades del Evangelio. Eso es mucha amonestación, muchas advertencias, y en muchos sentidos, la prioridad de amonestar y advertir se ha perdido en la predicación evangélica, probablemente porque no hace cosquillas en los oídos del oyente. El que escucha puede decir internamente, vengo, pongo un cheque grande y gordo en la ofrenda, y luego el pastor me ataca. No, gracias. Pero tú que conoces el gozo de crecer en Cristo, comprendes la necesidad de esta amonestación. Y todos la tenemos que tener. ¿Sabe qué es lo más horrible de oír un mensaje que trae amonestación? Es predicar un mensaje porque todos ustedes esperan que yo lo viva. Las advertencias del púlpito y de los pastores de la iglesia deberían resonar en sus mentes al llegar cada día a la encrucijada de la elección de actuar como Cristo o actuar como Adán. Y queremos que constantemente nuestros pastores nos estén amonestando. La primera, tenemos que parecernos a Cristo, y eso es nuestro trabajo y esta advertencia. Y hay una ironía colosal en la iglesia moderna, y vivimos en lo que muchos han llamado la era de la información, y puedes aprender más en 15 minutos en la internet que 4 horas en una biblioteca hace apenas unos años. Y sin embargo, en su mayor parte los cristianos están poco expuestos a las escrituras y no están informados sobre el contenido de la Biblia. Y en mi experiencia es pastoral, la mayoría de las veces el cristiano profesante usa las escrituras de manera ineficaz o no usa nada cuando se enfrenta a las pruebas de la vida. Por ejemplo, muchos tienen poco o ningún conocimiento de los temas principales de la Biblia y de cómo se conectan con la narrativa general de la historia redentora. Las escrituras a menudo se describen como creencias, principalmente como una serie de historias con moraleja, como fábulas e historias. El Antiguo Testamento parece una saga oscura y misteriosa parecida a la novela del Señor de los Anillos. Rara vez los cristianos pueden demostrar una comprensión de los principales pactos de la Biblia y las implicaciones para nosotros hoy. El cristianismo cultural ha dejado a la Iglesia con una comprensión devocional de las Escrituras en la que eligen versículos que les dan un impulso emocional inmediato o usan las Escrituras como un libro de promesas que deben reclamar. Y quebra mi corazón mirar lugares donde regalan libros que están fuera de contexto y que simplemente están usando la Biblia como algo emocional para las personas. Y mientras en nuestra cultura, en la que hay más información disponible al instante, si se llevara a cabo un concurso sobre agudeza y conocimiento bíblico, en el que un puritano del siglo XVII se enfrentara al miembro promedio de la iglesia actual, apostaría siempre por el puritano. Y sin embargo, es solo la palabra de Dios la que tiene el poder y la autoridad para cambiar vidas. Es la palabra de Dios que el Espíritu de Dios usa para hacernos como a Cristo. La palabra de Dios enseña, es el alma de la iglesia,
el medio elegido por Dios para cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras vidas y nuestra manera de pensar. Piensen en esto por un momento. En Efesios 4 habla de la ascensión de Cristo y dice que Él dio regalos. ¿Qué regalos pidiéramos en nuestro egoísmo? Pidiéramos un edificio más bonito, cuentas de banco llenas de dinero, un edificio más lujoso. Pero en Efesios 4 dice que los dones que Él dio fueron hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas han cumplido con sus deberes, por lo tanto ya no los tenemos ni los necesitamos. Los evangelistas plantan iglesias, se operan de acuerdo con el modelo de Hechos y la definición del evangelista. A los pastores y maestros a menudo se les ha enseñado y generalmente se les ha hecho creer que esto se refiere a una sola persona, el pastor maestro. Este no es un punto importante, pero esa agrupación se basa en un mal uso de una regla gramatical oscura pero clave en griego, y mantendría esos dos cargos separados hasta cierto punto, con la diferencia de que los pastores y ancianos tienen un papel de liderazgo más activo en el cuerpo de la iglesia local. Los maestros pueden ser más especializados, como enseñar una clase en la escuela dominical, un estudio bíblico, un instructor del seminario, un instituto bíblico. Pero lo más importante es que hay un elemento común a estos 5 dones de los hombres. Todos incluyen la enseñanza. Puede haber maestros que no sean pastores, pero nunca debe haber un pastor que no sea maestro. Este es el don calificado requerido para 1 de Timoteo 3 y Tito 1, un corazón para impartir la verdad de Dios a otros y la habilidad para hacerlo. Y ahora, cuando un creyente no ha estado bajo enseñanza sustantiva y luego comienza, puede ser un proceso abrumador de adaptación y aprendizaje y crecimiento. Y es importante cuando yo miro las personas que han venido aquí 2, 3, 4 veces, que vienen de otras iglesias donde nunca han oído la palabra de Dios, y cuando se les explica la palabra de Dios, están asombrados de oír cómo se explica la palabra. Es importante tener paciencia y dejar que la palabra de Dios haga su obra con el tiempo. Creo que a menudo aquellos que desprecian la enseñanza teológica importante son aquellos que simplemente no quieren meterse con ella y simplemente quieren seguir nadando en aguas poco profundas. Proclamamos parecerse a Cristo a través de amonestar y enseñar. Y eso es lo que la Biblia dice como que es la definición de predicar. Y cuando el creyente no se le predica continuamente, no simplemente se está perdiendo la iglesia, sino también de la falta de la producción de la semejanza de Cristo en su vida. Rechazo la idea de aquellos que dicen, no, yo no simplemente puedo leer la Biblia en mi casa. No, yo les digo a ellos, ocupa la predicación. Y por más que tenemos la tecnología, no hay sustituto para estar en un mismo cuarto, que están siendo impactadas igualmente y transformadas por el Evangelio y la palabra de Cristo. Simplemente no hay sustituto para eso. Y debemos fijarnos en el destinario de esta predicación. 3 veces en Colosenses 1:28 Pablo indica todos, es decir, todos sin distinción. Es un poco inusual que Pablo use el singular en lugar del más general, todo el pueblo. Señala, indicando que cada persona debe prestar atención a la amonestación y enseñanza. En cuanto a la herejía de Colosenses, que abrazaba un elitismo intelectual y espiritual a la que Pablo atacó, este fue un tiro directo para asegurar que todos supieran que nadie está por encima de ser corregido, amonestado y enseñado. No debe haber ninguna persona en la iglesia que se considere más allá o por encima de recibir humildemente la palabra correctora de Dios. Cada año me toca predicar a pastores
Y una de las cosas de las que yo hablo a estos hombres, cuando escucho los ataques de los miembros de las iglesias a los pastores, que siempre deciden hacer sus propios grupos y quieren atacar al pastor porque quieren empezar un grupo aparte de la iglesia y empiezan a mirarse diferente de la iglesia y no se miran igual de la iglesia, que ya no ocupan el pastor y empiezan a acusar a los pastores de que son pastores de todos, pero menos los pastores de ellos. Y he experimentado eso con pastores que me platican estas cosas, que en el momento que ordenan a un anciano, ese anciano decide ya no querer crecer y ser expuesto a la palabra. Pero Pablo dice que todos deben estar expuestos a la palabra y enseñanza. Pasa con amonestación, con enseñanza y también pasa con la presentación. Pablo quiere presentar a todo hombre completo en Cristo. Esto pinta un cuadro de la presentación de los creyentes a Cristo como un desfile al final de la era cuando nos presentemos ante el Señor para que nuestras vidas sean evaluadas, no para salvación, sino para recompensa. Primera de Corintios 3:11 dice, habla de esta fundación de edificar sobre el fundamento de Cristo con obras que importan, cosas eternas que perduran. Para Pablo, su motivación para advertir y enseñar era este día de presentación, un día de jactancia en la santidad que se había formado en las vidas de los creyentes que él pastoreaba. Escribió a los tesalonicenses, ¿quién es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria? ¿No sois también vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y alegría. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es simple. Y todos han sido niños y entienden esto. Usted tiene 5 años y usted arma algo, un juguete, ha hecho algo con sus propias manos y todo el tiempo usted está pensando, no puedo esperar para enseñárselo a mis padres. Esa es la motivación de Pablo, disculpen, de poder presentar a estos hombres a Dios ya formados. Presentar a cada hombre completo en Cristo es una rica idea que el inglés no capta del todo. Y esta palabra, teleos, generalmente se traduce maduro y algunas traducciones usan perfecto. Probablemente el mejor sea llegar a un punto intermedio. Maduro es demasiado débil y perfecto es demasiado fuerte. Perfecto implica haber alcanzado la impecabilidad en esta vida, mientras que maduro es demasiado relativo, que lo estamos haciendo un poco mejor que otros cristianos que nos rodean. Ser teleos es estar completamente indiviso en su orientación hacia Dios. Ser teleos incluye tus atributos y positivos, todas las formas en que obedeces al Señor y le das gloria, honra y adoración a Dios. Ser teleos incluye que tus atributos negativos, las formas en que manejas tu pecado y las áreas de santificación que no están a la altura del estandarte de Cristo. El pecado no se explica, sino que se arrepiente, porque el que es teleos está motivado a arrepentirse y conquistar. Esta no es una idea vaga de crecimiento espiritual, sino vivir tu redención en Cristo en la vida personal, familiar y corporativa. La plena realización de teleos solo será el último día, cuando seamos plenamente santificados al ver a Cristo. El apóstol Juan nos dio el estándar de teleos en 1 de Juan 2:6. Que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el estandarte. Así que somos aprendices de justicia y aprendemos la justicia a través de esos 3 verbos de amonestación y presentar. Primer rol
dice que somos proclamadores de Cristo. El segundo, somos aprendices de justicia. El tercer papel que debe jugar la iglesia para existir para la gloria de Dios, somos portadores de la verdad. Pablo dice que la amonestación y la enseñanza debe de presentar a todo hombre completo en Cristo. Ocurre con toda sabiduría. Esta sabiduría se encuentra única y únicamente en las Escrituras. Pero en otro lugar, Pablo pone sobre los hombres de la iglesia una tremenda responsabilidad. En 1 Timoteo 3:15 llama a la iglesia columna y sostén de la verdad. Está utilizando la metáfora de la arquitectura de los cimientos y pilares. Para los colosenses, la ornamentada arquitectura con la que estaban más familiarizados sería de los templos paganos. Las piedras fundamentales y los pilares estaban destinados a señalar al espectador hacia arriba, y los pilares sostenían el dintel o el friso, las piedras que tenían los grabados de la deidad primaria de este templo. Apuntaban hacia el Dios de ese templo. Y los cimientos y pilares solo funcionan bien cuando están entrelazados con los demás. Un pilar está formado por piedras idénticas apiladas, todas apuntando al espectador hacia arriba. Y las piedras de los pilares deben ser alisadas y moldeadas para que funcionen como se supone que deben hacerlo. Por lo tanto, cuanto más se forma Cristo en cada individuo de la iglesia, mejor señalamos a Cristo y la verdad de las Escrituras. Entonces, ¿cómo llevamos la verdad para operar, como dice Pablo en Colosenses 1:28, con toda sabiduría? Pues es al hacer todo lo que hemos discutido en conjunto sobre cómo la iglesia lleva la verdad, proclamar la persona de Cristo, proclamar el Evangelio de Cristo, proclamar la palabra de Cristo, amonestando, enseñando y presentando. Esta es una pregunta digna de hacerse a usted mismo y a su iglesia. ¿Soy y somos portadores de la verdad por medio de nuestras vidas y por medio de la prioridad que yo y nosotros le damos a estos propósitos? El gran reformador John Knox fue un portador de la verdad. A partir de 1555, el reformador francés Juan Calvino dio la bienvenida a refugiados británicos protestantes, la mayoría de los cuales oían de la reina María I, conocida como la Sangrienta María, quien martirizó a cientos de hombres, mujeres y niños en nombre de la protección del catolicismo romano. Y el más notable entre ellos fue John Knox, quien llevó el calvinismo de regreso a Gran Bretaña, enseñando y predicando la soberanía de Dios en la salvación. Y presbiterianos escoceses que más tarde huyeron a Estados Unidos y Canadá en el siglo XVII, llevando una firme creencia en la independencia civil y religiosa del control gubernamental heredada de Knox y sus enseñanzas. El principal enemigo religioso de Knox, como todos los reformadores de su época, era la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana era para Knox el mismísimo Satanás. El historiador de la Iglesia William Blakey escribió que Satanás era el jefe invisible de ese ejército, la Iglesia Católica Romana, el director invisible de todas sus crueles maquinaciones contra la verdad y todos sus amigos. Y Knox creía que su llamado y el de los ministros fieles del Evangelio era mantener un conflicto mortal con el príncipe de las tinieblas. Este era el deber de la Iglesia y sus líderes, ser portadores de la verdad a toda costa. Ahora, quiero volver a Jim Greer, quien como ministro formado en Princeton de 24 años se opuso a la Iglesia Presbiteriana de Irlanda a favor de la inerrancia de las Escrituras y las enseñanzas ortodoxas de Cristo. Esto lo dejó con pocas opciones en 1926. La Liga Presbiteriana de Normas Bíblicas, que había sido fundada por James Hunters para concienciar al público sobre la herejía del seminario de la denominación, ahora comenzó a utilizar el edificio de 15 College Square East en Belfast como
oficina de la Liga y como pequeña librería para la difusión de obras doctrinales sólidas. En años posteriores, The Evangelical Bookshop, como llegó a ser conocida, se convertiría en uno de los principales distribuidores locales de obras antiguas poco conocidas a casi no disponibles como obras de puritanos del pasado. Pero para Jim Craig, la librería evangélica se convirtió una parte importante del trabajo de su vida, y en 1927 renunció como miembro y ministro de la Iglesia Presbiteriana Irlandesa y se dedicó por completo al desarrollo de la librería evangélica para llevar la verdad del Evangelio y las Escrituras a manos de tantos creyentes como fuera posible. Pero era un predicador y pastor talentoso, y hasta 1942 Jim pastoreó 2 iglesias diferentes simultáneamente. Además de publicar la revista evangélica irlandesa de la Liga todos los meses, y por cierto hizo todo esto en su bicicleta. Estaba justo en el centro del problema que ahora enfrentan muchos presbiterianos. El seminario estaba produciendo predicadores que no creían en la plena deidad de Cristo ni en la inerrancia de las Escrituras. Muchos querían que sus iglesias volvieran a la ortodoxia, pero eso no iba a suceder. Estaba el seminario poniendo gente que no era salva en los púlpitos de las iglesias. Y muchos de los creyentes, la gente normal en las iglesias, querían que la iglesia regresara a la verdad. Así que en octubre de 1927 se formó una nueva organización eclesiástica, la Iglesia Evangélica Irlandesa, con Jim Craig en el consejo fundador. A finales de 1927 se habían formado 3 congregaciones y en los años siguen abiertas. Y en la década de 1950 el compromiso de la Iglesia Evangélica Irlandesa con libros de calidad para su pueblo estaba dando grandes frutos. Que la gente tenía que entender que eran portadores de la verdad. Y la librería evangélica, que aún se encontraba en su ubicación original de 15 College Square East en Belfast, ahora se había hecho conocida en todas las islas británicas como el lugar para conseguir grandes obras teológicas cristianas del pasado menos conocidas. Y su revista ahora tenía lectores en Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Escocia, Sudáfrica y Suecia. Y recuerde, esto era cuando usted mandaba una copia física a aquel que la quería leer. Y uno de los suscriptores más fieles fue el pastor de la capilla de Westminster en Londres, el eminente Dr. David Martin Lloyd-Jones. Él quería mucho esa revista y todo lo que ellos estaban haciendo. Y en 1958, 2 miembros de la iglesia de Lloyd-Jones formaron un fideicomiso en asociación con la librería evangélica para elevar el impacto de los tipos de materiales que publicaba la librería. 3 hombres, Jim Craig, Martin Lloyd-Jones y un colega de toda la vida de Craig, profesor John Murray, formaron el primer liderazgo del fondo ahora llamado The Banner of Truth Trust. Hoy el principal editor de recursos puritanos y reformados en todo el mundo. Y todo esto sucedió porque unos pocos hombres declararon que defendería la verdad de la inerrancia de las Escrituras y la deidad de Cristo en medio de un mundo religioso que rechazaba la verdad. A nivel de los seminarios y los líderes de la iglesia serían portadores de la verdad. Y ahora podrías preguntar la pregunta obvia, ¿y yo? Soy simplemente un miembro común y corriente de la iglesia. Trabajo, pago mis biles, sirvo en la iglesia, no soy nadie en el reino. ¿Cómo pudiera hacer yo esto? Y sí, es emocionante oír hablar de hombres fieles como Jim Craig, James Hunter y John Knox, y probablemente ninguno de nosotros tendrá ese nivel de impacto en la causa de Cristo para su iglesia. Pero tengo esto en cuenta. El solo hecho de que conozca esta información le convierte en un portador de esta verdad para toda la vida. Es parte de quien eres ahora, no puedes hacer eso. Y todos vosotros sois necesarios para tener ese impacto y son necesarios para cumplir este propósito. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 12:20.
pero ahora somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, nuevamente de la cabeza a los pies, no te necesito, al contrario, cuánto más es que a los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son necesarios, y a los miembros del cuerpo que nos parecen menos honorables, a esto les damos mayor honor, y a nuestros miembros menos presentables se les hace más honorables, mucho más presentables. En esta semana, en la conferencia de los pastores, fue un gozo haber escuchado a pastores decir lo que Cristo ha hecho, y oí una historia que quiero compartir con ustedes de un hombre que era un pastor de los jóvenes hace muchas décadas atrás, y dijo la historia de un niño que estaba en su casa y que puso una pistola en su cabeza, y de una manera u otra este pastor fue y habló al niño, y el niño llegó a dar su vida a Cristo, y el niño fue a la iglesia y fue discipulado, y él se hizo policía en una ciudad muy grande, y fue conocido como cristiano, como un cristiano, como un policía que era cristiano y podía tratar con cualquier situación, y lo mandaban cuando había situaciones o problemas en las casas, y eventualmente fue un policía que entrenó a otros policías para tratar con situaciones problemáticas. Y cuando le preguntaron cuál había sido un momento crítico de su vida, porque él no era un pastor, él no era nadie grande, él simplemente era un hombre ordinario, él contestó, él respondió, a una llamada donde estaban pasando muchas cosas, donde había muchos problemas, él fue mandado ahí. Y los vecinos estaban enojados con esta familia que vive en esa casa. Y así que este policía cristiano, que cuando era joven se había querido quitar la vida, tocó a la puerta de esta casa, y una mamá abrió la puerta con dos niños chiquitos, y el oficial le dijo lo que los vecinos estaban expresando, y ella le dijo al policía que su esposa había muerto, y estaba compartiendo cómo su esposo había muerto, y tenía un escritorio y ya no sabía qué hacer, y estaban muy descuidados y nadie los estaba ayudando. Así que el oficial dijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y él no lo dejaban compartir el evangelio, pero él era un portador de la verdad. Y ella simplemente lo abrazó y lloró porque simplemente alguien se había preocupado. Y lo que él empezó a decir, y empezó a tocar en todas las puertas de gente que se estaba quejando, y les dijo a los hombres del barrio, les explicó la situación de esta familia, y les dijo, ustedes hombres tienen que ser padres para estos niños, y ustedes hombres tienen que cuidar a esta persona, y ustedes tienen que llevar a esos niños a la iglesia, tienen que llevarlos a la iglesia. Y ellos lo hicieron, y esos vecinos empezaron a ayudar a esta familia. Y después de 25 años, este oficial, este hombre alcanzó un puesto muy grande en la policía y agarró una carta un día de esos niños. Usted no sabe lo que pasó, pero el vecindario nos llevó a la iglesia, a mi mamá, y venimos a la fe de Cristo. Y muchos en el barrio entregaron su vida a Cristo. Y ahora yo soy un policía. Ese hombre llevó la verdad que simplemente pudo haber sido llevado por una persona
que conocía la verdad. Cambió personas, su comportamiento. No sobreestimes su poder en Cristo simplemente por vivir su vida cristiana. Si usted es un proclamador de Cristo, si usted es una persona que quiere aprender justicia de Dios y usted quiere ser un portavoz de la verdad, entonces usted tiene la responsabilidad de dar la gloria a Dios y ese es el propósito de la iglesia. Oremos. Padre, que hagamos lo que usted nos ha mandado hacer, que le traigamos honra y gloria, que no avergoncemos el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por todos aquellos de esta iglesia que están trayendo vergüenza a su nombre. Deles esa responsabilidad en sus hombros de empezar a ser proclamadores de la verdad, cargadores de la verdad. Y si usted le place, Señor, y eso es mucho de pedir de mi parte, pero si usted pudiera ayudarnos a nosotros aquí en este grupo local de creyentes que se juntan aquí, que si usted nos ayuda a ser fieles en esa manera para dar la gloria y honra a usted, yo le pido, Señor, que nos use más allá de nuestra imaginación, alcanzar a aquellos que conocemos, nuestros amigos del trabajo, vecinos, que podamos estar juntos para su honra y para su gloria. Se lo pedimos con humillación y expectación, que usted, Señor, glorifique su nombre en esta iglesia, porque ese es nuestro propósito. En el nombre de Cristo, en su nombre. Amén.